Saludos cordiales, sean todos bienvenidos. El equipo número 1 conformado por José Díaz, Nilson Monterroso y mi persona Robinson Parada estaremos explicando lo referente al derecho probatorio y su importancia, así como también principios del derecho probatorio y sistemas del derecho probatorio. De esta manera iniciamos. En relación al derecho probatorio y su importancia en cuanto al concepto, siguiendo al maestro Bello Lozano, diremos que el derecho probatorio, desde el aspecto objetivo, es la disciplina que estudia las normas reguladoras de las pruebas procesales o judiciales, vale decir, su regulación, principios que la dirigen e informan, forma de aportación al proceso, oportunidad de aportación, impugnación y oposición material, apreciación, valoración y en definitiva todo lo concerniente a la actividad probatoria. El significado de la palabra prueba desde el punto de vista subjetivo, probar significa el derecho que se tiene de demostrar y se crea en la certeza de un hecho. Bajo este criterio se ve a la prueba por una parte como un derecho o una facultad, por otra parte el efecto o resultado que la prueba produce como es la convicción en la mente del juez. Desde el punto de vista objetivo se define la prueba como todo lo que sirve para darnos certeza de la verdad de una posición, o también puede decirse que son los medios que emplean las partes para demostrar el hecho discutido. El término probar no se limita solo al derecho, sino a otra ciencia. Probar en derecho es convencerse y convencer. Probar es el derecho que tienen las partes de llevar cualquier instrumento acorde con el ordenamiento jurídico para probar un hecho al administrador de justicia. La indagación es el método, es decir, búsqueda e investigación. La prueba es el medio a través del cual se prueba. Cualquier método puede ser utilizado por las partes para probar, pero ese medio debe ser idóneo para probar el hecho que se pretende. David Echandia la define como el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez a la convicción sobre los hechos que se interesan al proceso. En cuanto a la base constitucional del derecho probatorio, el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil contiene la libertad probatoria. El artículo 49 de la Constitución contiene el debido proceso, es decir, el derecho que tienen las partes de presentar pruebas y oponerlas, a que se le admitan a practicarlas y a que le sean valoradas por el juez. La actividad del juez en cuanto al derecho y en cuanto a los hechos, como ya sabemos, la finalidad de la actividad probatoria es convencer al juez de la existencia de los hechos discutidos y que él pueda verificarlo. Esto supone, en principio, que las normas jurídicas no entran en el debate, es decir, el derecho material no es controvertido. En base a esto surgen dos juicios importantes que son aplicados al juez. En primer lugar, el juez está obligado solo a considerar los hechos discutidos y que hayan sido alegados e instrumentados por las partes. En segundo lugar, el juez tiene la obligación de conocer el derecho. Por su parte, el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil explica cuándo no habrá lugar al acto probatorio. Principios en el derecho probatorio. La actividad del juez con relación a los hechos debe precisar cuáles son los hechos discutidos, cuáles son los hechos no discutidos o aceptados por las partes, los hechos tácitamente aceptados y la fijación de los hechos tácitamente aceptados y la fijación de los hechos controvertidos. Está establecido en el 389 y 397 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a los hechos, el juez tiene la obligación de aducir en sentencia los hechos discutidos y que hayan sido aportadas conforme a la ley. Esto es a través de los medios admitidos y practicados de manera de no poner en sentencia hechos discutidos que no hayan sido fijados mediante alguno de los procesos admitidos por la ley. En cuanto al principio dispositivo, las partes son llamadas a iniciar el proceso. El ejercicio de la actividad procesal está encomendado en los activos como en lo pasivo a los particulares que en la relación procesal son las partes en el litigio. Entonces, son ellos los que determinan el contenido y el objeto que impulsan el proceso. Hoy en día, con la conformación del Estado constitucional y de justicia, la tendencia es imponerse a la forma interventora del juez en procura de la verdad y justicia, superando la visión individualista y enmarcándose más a una visión de Estado social de derecho. El principio inquisitivo
presenta en los artículos 401 y 514 del Código de Procedimiento Civil, el juez tiene la facultad probatoria, pero no tiene la libertad probatoria. Tradicionalmente se ha denominado principio inquisitivo a la actividad oficiosa o a la potestad de investigación oficiosa, del juez sobre los hechos. Lo característico de este principio es que constituye una potestad del juez, lo que no implica a la etapa probatoria que está sometida a la voluntad del juez o a su iniciativa. En nuestro Código de Procedimiento Civil se le concedió al juez iniciativas probatorias acogiendo las tendencias procesales modernas de involucrar al juez en el proceso civil, superando su postura de espectador y pasar a ser el director del mismo y garante de los derechos de las partes y de una administración de justicia transparente, imparcial y justa. Le atribuyó facultades probatorias para el imperio de la verdad y de la justicia. El legislador contempló en el código los llamados autos complementarios de prueba y autos para mejor proveer, lo cual constituyó un importante adelanto en materia procesal. En cuanto a la importancia del derecho probatorio, se traduce en que igual a no probar es carecer de derecho, idem es non esse a non proban, es decir, que quien pretende un derecho debe demostrar la intención, de ahí la importancia y la necesidad de la prueba, incluso en las situaciones de la vida cotidiana. La verdad como problema jurídico. El problema respecto a la verdad y su identificación con el tema de la prueba judicial, más que ayudar a disipar las dudas, aumenta el grado de incertidumbre respecto a si efectivamente es posible llegar a la misma en el proceso judicial, incluso si el proceso es o no un camino o recorrido para descubrir o alcanzar la verdad de los hechos. El sentido propio que debe darse el contenido de los artículos 2 y 257 constitucional es que se concibe el proceso como un mero instrumento cuya finalidad es la realización de la justicia, vale decir, que una sentencia justa, razonable, racional y lógico en sentido constitucional es aquella que aplique e interprete de manera correcta y lógica la norma jurídica, como consecuencia del establecimiento de los hechos afirmados o enunciados por las partes al ser verificados o comprobados con las fuentes propuestas por los medios probatorios en el proceso. Principios generales del derecho probatorio. Principio de la autorresponsabilidad de la carga de la prueba. Podemos decir que este principio consiste en que las partes son quienes tienen el interés de aportar al proceso los medios probatorios que conduzcan las fuentes que permitan verificar los hechos enunciados en las pretensiones o exenciones que son fundamental en la norma jurídica y que consagran determinadas consecuencias perseguidas por las partes. Principio de la contradicción. Azurla Camacho, al referirse a este principio, señala que el mismo consiste en que no pueden existir en el proceso pruebas ocultas, ya que las mismas deben ser conocidas por las partes, todo lo cual ofrece un triple aspecto a saber. A. Una parte tiene derecho a enterarse de las pruebas pedidas por la otra. B. Todas las partes deben saber el valor o poder de convicción que el juzgador le da a cada prueba y a todas en su unidad o conjunto. C. Cualquier persona tiene la oportunidad de asistir a la práctica de las pruebas. Principio de la inmediación. La inmediación es una manifestación propia del principio de la oralidad, aunque también se presenta en una forma atípica o atenuada en el procedimiento escrito, como indica Miranda Montero Aroca. Al tratar el principio de la inmediación, manifiesta que la convicción judicial del juzgador de instancia debe formarse atendiendo únicamente a lo visto y oído personalmente por él en la audiencia oral, de modo que lo que sirve para crear esa convicción. Principio de la necesidad. La necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, si éste tiene facultades sin que dicho funcionario pueda suplirlas con el consentimiento personal o privado que tenga sobre ellos, porque sería desconocer la publicidad y la contradicción indispensable para la validez de todo medio probatorio. Principio de la eficacia jurídica. Es consecuente con el principio de la necesidad de la prueba. Si esta es necesaria, forzosamente tiene el efecto consiguiente en la decisión judicial respectiva. Principio de la comunidad de la prueba. Según Rodrigo Rivera Morales en su obra Las pruebas en el derecho venezolano, el principio de la comunidad de la prueba
también llamado de la adquisición, se refiere a que la prueba pertenece al proceso. En este sentido, ya no es la prueba de quien la aportó, sino que pertenece a la comunidad procesal concreta. La prueba, una vez que ha sido aportada al proceso, tiene que ser tomada en cuenta en la valoración sin importar que beneficie a quien la aportó o a la parte contraria. De acuerdo al artículo 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil venezolano, los jueces deberán ponderar, sopesar y analizar todas las pruebas que hayan sido materializadas en el procedimiento independientemente de la parte que hubiese promovido. Es decir, que el sentenciador no podrá argumentar que alguna no le atribuye mérito o valor si hipotéticamente favoreciera en su resultado a la parte no promoverte de ella. Principio de la legalidad. Se refiere al principio de la legitimación de la prueba, exige que la prueba provenga de un sujeto legitimado para aducirla, es decir, el juez cuando tiene facultades inquisitivas y las partes principales y secundarias, requiere que el funcionario que la reciba practique o tenga facultades procesal para ello. Principio de la publicidad. Resumiendo, podemos señalar que el principio de la publicidad de la prueba judicial involucra derecho a conocer la prueba, derecho a conocer la oportunidad en que se materializa, derecho a acceder a los lugares donde se realiza la prueba, derecho a conocer los datos necesarios para controlar la prueba, derecho a conocer el resultado arrojado por la prueba, derecho a conocer el valor de la prueba, derecho a ser notificado o citado cuando se trate de anticipación de medios probatorios. Principio inquisitivo y dispositivo. También depende de que la ley exija total actividad o a la parte o la conceda al juez. Normalmente ninguno de los dos principios se adopta en forma absoluta, sino atenuado. El principio dispositivo se caracteriza por necesidad de demanda y de derecho de las partes de transigir y de existir en lo que no afecte o interese al orden público y por poderes exclusivos de las partes sobre el elemento probatorio y actitud relativamente pasiva del juez ante ello. Pero para que sea dispositivo un proceso es suficiente que se les otorgue a las partes la facultad de disponer exclusivamente el elemento probatorio y para que sea inquisitivo basta que se permita la investigación oficiosa de los hechos por el juez. Este principio es de gran utilidad para el juzgador, no solo al momento de apreciar la fuente y generar pruebas, sino al momento de la admisión de los medios probatorios, pues su marcada o evidencia y relevancia marcará su inadmisión, en tanto que si la misma no se manifiesta y se produce la admisión nuevamente al momento de la sentencia, podrá controlarse este principio de admisión, pero el tema también presenta consecuencias importantes en materia de casación, pues ante la denuncia de una infracción probatoria con la pretensión de demolición del fallo judicial recurrido, la capacidad o potencia de procedencia de delación y destrucción del fallo solo operará en medida de la determinación o relevancia del vicio, capaz o no conducir a un resultado judicial diferente al producto en la sentencia recurrida, lo que en materia de infracciones probatorias se traduce en que si el medio probatorio viciado es irrelevante, impertinente, inconducente, ilícito e incluso extemporáneo, aunque ante la presencia de la falacia no se podrá declarar la procedencia de la denuncia. Hola, saludos cordiales. Quien les habla José Alexander Díaz. Dando continuidad con la exposición de mis compañeros, doy inicio con los sistemas probatorios. Los sistemas probatorios para Morales, él indica que en términos generales la historia del derecho presenta la aplicación de dos principios. El primero, el dispositivo, que es en un sentido amplio, basado en la concepción privatista del proceso. Deja en manos de los particulares las actividades de iniciar, determinar el contenido y el objeto de la impulsión del proceso y de la presentación de las pruebas. El segundo es el inquisitivo, que otorga al juez facultades para dirigir el proceso y el actuar de los diversos. En base a las ideas anteriormente expuestas, el sistema probatorio existe una mixtura entre el dispositivo y el inquisitivo, que establece en la ley cuál de los dos sistemas acogió el legislador venezolano. Seguidamente, el doble aspecto de los sistemas probatorios. En cuanto a los sistemas probatorios, el autor Morales expone que estos aspectos trata de la admisibilidad de los medios de prueba,
de fijar cuáles son los medios que son permitidos para probar los hechos y obtener la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de aquellos. Dos son básicamente los sistemas que comenta la doctrina. Estos son, primero, el libre o de la libertad absoluta que deja a voluntad de las partes la selección de los medios de prueba. Y segundo, él deja a la ley que indique cuáles son los medios probatorios admisibles. Existen dos sistemas que llevan los medios probatorios, que son el de la libertad absoluta y el que indique la ley, el cual Venezuela tiene una unión entre estos dos sistemas y no indica a cuáles de los dos sistemas se elige. Luego tenemos el sistema en cuanto a la fijación de los medios probatorios. Primero, sistema libre. Morales indica que este sistema facilita la determinación de los hechos, pues hay un mayor número de elementos y crea conciencia que debe prevalecer la verdad material sobre la formal. No hay fijación de la ley de los medios probatorios, lo cual significa que es una libertad que ha determinado el legislador. Asimismo, en este sistema no se establece que no hay una exacta fijación para los medios de pruebas admisibles, el cual el legislador nos da una plena libertad para la elección de diversos medios de prueba. Segundo, la libertad absoluta. En lo referente a la libertad absoluta, Morales expone que en este sistema presenta la ventaja que no hay limitaciones a las partes para que produzcan todos aquellos medios que puedan ser útiles para probar los hechos. Hay una amplitud del legislador al dejar en libertad a las partes para producir sus medios probatorios, pero respetando las formalidades que son esenciales. A criterio de los investigadores, para el legislador no hay limitaciones para ejercer cualquier medio de prueba, pero se debe tener en cuenta las exigencias de la ley, el orden público y las buenas costumbres. Tercero, la prueba libre. En referente a la prueba libre, Echandía expone que puede decirse que la libertad de medio de prueba o el sistema de la prueba libre es un complemento ideal del sistema de la libre apreciación. Esto porque si bien hay una amplitud en el debate probatorio, permitiendo a las partes aportar cualquiera de los medios de prueba que dé libertad para que el juez, sin regla preestablecida, aprecie los hechos probados. Debe acotarse ciertas formalidades, agregando al respecto el autor Echandía, respetando las formalidades exigidas para su producción y que la contenida ley sustancial le dé validez a ciertos actos contratados. En base a las ideas expuestas, este sistema tiene una gran amplitud en los medios probatorios, permitiendo a los actores ejercer sus propios medios de prueba, pero que no sean contrarios a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Así, la libertad forma parte del juez en materia de apreciación de las pruebas. Para finalizar, el sistema en cuanto a la valoración de los medios de prueba. En este orden de idea, la forma de valoración de los medios probatorios existen los siguientes sistemas. Primero, sistema de prueba libre o de libre apreciación. Bello indica que este sistema no solo le concede el poder de considerar sin requisitos legales y de especie alguna, sino que llega hasta el poder de seleccionar las máximas de una experiencia que ha de servir para su valoración. En base a la idea anteriormente expuesta, en este sistema el juez va a examinar los medios de prueba sin estar sujeto a reglas preestablecidas y decidiendo a sus máximas de experiencia y lo que su convicción le indica. Segundo, sistema de prueba legal en sentido estricto. Se llama prueba legal cuando su valoración está regulada por la ley. La valoración de la prueba tiene lugar mediante el empleo de reglas de experiencia, las cuales se transforman en virtud de mandato de ley,
en su regla. Tercero, sistema de la sana crítica o persuasión racional. Las reglas de la sana crítica son ante todas las reglas de correcto entendimiento humano, del correcto entendimiento humano. En ella interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez. Por ello, se dice que la regla de la sana crítica consiste en un sentido formal, en una operación lógica. Para Echandía, en el sistema de libre apreciación, el juez debe orientar su criterio precisamente por las reglas de la sana crítica, en las cuales se comprenden las de la lógica y la psicología judicial, la experiencia y la equidad, en tanto que la tarifa legal impone al juez la conclusión, la sana crítica la deduce por la lógica dialéctica. En el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 507, establece, a menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el juez deberá apreciarla según la regla de la sana crítica. Cuarto, sistema adoptado por el derecho venezolano. Según Morales, se ha dicho que el sistema venezolano es el de tarifa legal, atenuada. La mayoría de las normas que conforman la regulación probatoria, estos son los medios legales, contienen criterios de valoración. No obstante, la reforma del Código de Procedimiento Civil del año 86 incorporó nuevos criterios que es conveniente confrontar e interpretar. En el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 507, establece que a menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica y trabajar en base a ella. Para concluir, el sistema que adopta Venezuela en el procedimiento civil en valoración de la prueba es el de la tarifa legal atenuada y también agrega una nueva forma de cómo interpretar las pruebas.